Bendiciones para todos, feliz día. Gracias por acompañarnos hoy, primer domingo de mes. Sabes, nuestra costumbre como iglesia es celebrar la Santa Cena. Y aún en tiempos de pandemia lo hacemos de la misma manera. Cada uno en casa, cada uno junto a los suyos. Entonces tomamos un momento para recordar la muerte de Jesús, para recordar esos momentos, ese tiempo antes junto a los suyos, donde celebró una cena, compartió con ellos por última vez los alimentos, luego sería aprehendido, y la Biblia nos habla del desenlace de todo esto, su muerte en la cruz, para posteriormente también mostrarnos de manera maravillosa la resurrección de Jesús. Así que prepara tu corazón en este momento, vamos a tomar la cena del Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan y oremos al Señor dándole gracias. Amado Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta mañana. Damos a ti la gloria, damos a ti toda la honra, el honor y la alabanza. Damos gracias porque eres un Padre bueno y maravilloso, que tienes cuidado de nosotros, al punto que enviaste a Jesús a la cruz del Calvario a morir por nosotros, por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones y pecados. Es tan grande tu amor que entregaste a Jesús como una muestra inigualable de amor por la humanidad. Aquellos que lo hemos entendido, Señor, nos hemos acercado a ti para hacer de ti nuestro Dios y de Jesús nuestro Salvador. Señor, hoy recordamos ese momento que tuvo junto a los suyos, participando de los alimentos en última ocasión. Compartió con ellos, preparó el lugar. De alguna manera comenzó su despedida de esos discípulos que le acompañaron durante su vida ministerial en la tierra. Señor, gracias. Gracias por esos momentos y gracias, Señor, por la muerte de Jesús. Gracias porque en su cuerpo están las marcas de nuestras rebeliones, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Gracias porque Él fue el Cordero para el sacrificio. Gracias porque fue la ofrenda que te agradó a ti. Gracias, Señor, porque Él cumplió con lo que tú esperabas, para que nosotros pudiésemos entonces acercarnos a ti como hijos tuyos, redimidos por la sangre de Jesús. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Luego dice la Escritura también en el verso 25, de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Podemos participar del vino. Es lo que la Biblia nos habla, el pan y el vino, así que este es el momento de participar. Dios Todopoderoso y Eterno, te bendecimos y te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por hacernos partícipes de este momento tan maravilloso, de este recordatorio que nos anima para seguir adelante, de este mensaje de tu palabra que nos recuerda lo que Jesús hizo con los suyos, mostrándoles el amor que había en su corazón para con cada uno de ellos, aún para aquellos que no lo hicieron bien. Señor, nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias por la sangre de Jesús,
Hemos visto que su sangre es una fuente inagotable de amor y de perdón para nuestras vidas. En ella hay sanidad, restauración, perdón de pecado, nuevas oportunidades, y por eso nosotros te damos gracias. Hemos sido revestidos de ella por tu amor. Tú nos has limpiado nuestros pecados, has borrado nuestras rebeliones a través de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario, y como tu palabra lo señala, lo hizo por amor a nosotros. Hoy te damos gracias porque podemos participar de estos hermosos momentos como familia de la iglesia, como hijos tuyos. Te pedimos, amoroso Dios, que muchos puedan ser partícipes haciendo de Jesús el Señor de sus vidas. Que muchos que hoy no le conocen puedan participar de esta ceremonia tan hermosa, tan sencilla pero tan significativa, haciendo de Jesús el Señor de sus vidas, el Señor de sus familias, de sus hogares, y que vivan en integridad como cada uno de nosotros lo intentamos cada día. Gracias, Señor, por tu perdón una vez más. Gracias por la nueva oportunidad que nos das, por la vida eterna que de ti recibimos. Gracias, Señor, por la muerte de Jesús, porque anhelamos también su segunda venida. Gracias por esa gloriosa resurrección que le llevó a tu diestra para interceder por amor a nosotros. Y gracias, Señor, porque nuestra esperanza no claudica al saber que Jesús vendrá por nosotros. Te bendecimos, te damos toda la gloria en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gracias a quienes han participado de este recordatorio, como cada primer domingo de mes, y celebrar la victoria de Jesús. Continúa con nosotros. Tenemos un mensaje también para ti. Quédate con nosotros y que el Señor te bendiga. Recuerda, esto también pasará. Bendiciones. Dios les bendiga, amada iglesia. Les habla Franklin Torres. Qué bendición otra vez poder estar con cada uno de ustedes, llegar hasta sus hogares y poder compartir la palabra de Dios, poder compartir el mensaje que el Señor tiene con nosotros en este día. La semana pasada estuve compartiendo sobre la maravillosa verdad acerca del plan divino de Dios para nosotros. Y es que mucho antes que naciéramos, Él ya nos tenía en mente. Él ha programado nuestros días y los sucesos de nuestra vida para hacer una ofrenda de adoración, para que nuestro carácter sea formado al carácter de Cristo y compartir de su amor con nuestras acciones. Ahora su Espíritu Santo quiere ayudarnos a ser fructíferos, pasar de dar poco fruto o ninguno al siguiente nivel de fecundidad, que es dar más fruto. Y para que la planta de nuestra vida sea más fructífera, es necesario el proceso de la poda, ¿lo recuerdan? Que consiste en entresacar, reducir y cortar las maderas y las hojas. La premisa del mensaje pasado es: si tu vida ya produce algún fruto, Dios va a intervenir de vez en cuando para podarte con el fin de que des más fruto. Dios sabe que necesitamos de su intervención para ayudarnos a llevar esa vida que hemos anhelado, pero que es imposible lograrlo por nuestros propios medios. Por eso esa poda espiritual es la forma en cómo Dios abre espacio para que haya más de lo mejor. En nuestro caminar con Cristo, la poda es esa forma íntima y constante de Dios para interactuar con nosotros. Hoy, el Dios que nos ama nos hace de nuevo esta invitación, y es que apartemos todas aquellas cosas que nos ocupan para conducirnos a nuestro potencial y enfocarnos a lo que importa: tener una vida abundante. Recuerda, si has estado orando para que Dios derrame sobre ti abundantes bendiciones,
no solo en los aspectos de tu vida que tienen que ver con la salud física, emocional, tus finanzas, sino también en relación a tu carácter, en ser más como su Hijo Jesucristo, entonces quiere decir que le estamos pidiendo que nos pode. Cuando tú y yo oramos para que nuestra vida sea más aceptable para Dios y poder tener un mayor impacto para la eternidad en la oración, meditación y estudio de su palabra, un mayor impacto en nuestro carácter, en nuestro amor por otros y un mayor impacto para la eternidad en el servicio a otros, Dios entonces nos responde diciendo, ok, voy a podarte. Quien aplica esta técnica en las plantas, los agricultores o los jardineros, podar es quitar todo lo que está muerto, todo aquello que está podrido. Se cercioran que la luz del sol alcance a todos los pámpanos, en este caso de la vid, que ya están dando fruto. Dedican su trabajo para aumentar el tamaño y la calidad del fruto y animan al desarrollo del nuevo fruto. Dios, como labrador, entonces aplica esa misma técnica en nuestra vida espiritual. La poda espiritual para nosotros podría basarse en prioridades que necesitamos ordenar de nuevo, apegos que pesan demasiado sobre nuestra vida, valores que eran aceptables en algún momento pero no lo son ahora, ciertas actividades que son buenas pero no son lo que más importa, relaciones que disminuyen nuestra influencia en lugar de aumentarla. Te invito, querido amigo, querida amiga, a que si no has escuchado el mensaje de la semana pasada puedas hacerlo, porque allí compartí algunos ejemplos o algunas ideas acerca de la poda espiritual. Todo este asunto de la poda no es agradable. Nos hace sentir incómodos, nos hace sentir que estamos perdiendo algo. Pero yo te invito, te motivo a que mantengamos el enfoque, porque en realidad todo esto tiene que ver con ganancia. Por eso la palabra de Dios nos recuerda constantemente quién es Él y su propósito. Todo lo que Él hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables, así lo dice Salmo capítulo 111, versículo 7. Así que no sintamos miedo, no sientas miedo o te resistas a lo que Él está tratando de cambiar en tu vida. Porque cuando tenemos una reacción incorrecta ante la poda, entonces puede que Dios nos regrese otra vez directamente a su disciplina. Y eso sería un círculo vicioso innecesario. Yo, Franklin, reconozco que cuando he desconfiado de Dios, cuando me resisto o no sé interpretar o no quiero muchas veces interpretar sus motivos, he tenido que regresar a un proceso de disciplina. Cuando lo que Él ha querido es que yo entienda su proceso para que yo dé más fruto. He llegado a comprender que pelear con Dios es salir perdiendo. Créeme, es mejor trabajar con Él para ganar. ¿Cuántas veces Dios ha buscado tener toda mi atención y me he distraído y he perdido de alguna manera tiempo valioso? Así que tomemos la decisión de permitir que Él obre en nosotros. Dios tiene toda la disposición de mostrarnos, inclusive si estamos pasando por un proceso de disciplina o un proceso de poda, y sería bueno distinguirlas. Podríamos comenzar por entender que tanto en la disciplina como en la poda, sentimos dolor, sentimos incomodidad. Pero cuando estamos atravesando la disciplina de Dios, es porque estamos haciendo algo incorrecto. Existe un mal hábito que nos hace pecar una y otra vez.
En cambio, cuando estamos en la poda espiritual, es porque estamos haciendo algo correcto. Es bueno establecer esas diferencias. Recordemos que vivimos la disciplina porque en nuestro nivel de fecundidad espiritual no estamos dando fruto, y el deseo del labrador es que demos fruto. En cambio, en la poda es porque estamos dando fruto, y el labrador, ¿qué es lo que desea? Que demos mucho más fruto. En la disciplina, ¿qué es necesario que desaparezca? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Que desaparezca el pecado en nosotros. Eso debería hacernos sentir culpables y tristes, el pecado. Por lo tanto, la reacción correcta, ¿cuál es? Arrepentirnos. ¿Recuerdan lo que comentaba la semana pasada? Tener esa tristeza para arrepentimiento. Y la disciplina de Dios se detendrá cuando dejemos de pecar, así de sencillo. Y en la poda, ¿qué tiene que desaparecer en la poda? Nuestro ego. Y fíjate, cuando entendemos y aceptamos la poda, debemos sentirnos aliviados, deberíamos sentirnos confiados. La reacción correcta sería entonces entregarnos a Dios, ser dóciles, darle permiso. ¿Y la poda se detendrá en qué momento? Bueno, cuando Dios lo decida, cuando Dios haya terminado. Entendamos que el Padre Celestial nos ama tanto que no va a dejar de cuidarnos. Aquellas personas que dan más fruto y tienen gozo en su corazón son aquellos cristianos en los que la poda es mucho mayor. El predicador y misionero inglés George Muller dijo: nuestro Padre Celestial nunca toma nada de sus hijos a menos que tenga la intención de darles algo mejor. Por eso la poda es hecha a la medida de cada persona, en un aspecto concreto de su vida, y solo se aplica a un pámpano que está preparado para reaccionar con éxito. Podemos también identificar la poda porque se suele aplicar de forma indirecta a través de otras personas, a través de circunstancias, ¿ok? Es el mejor medio que Dios utiliza para podarnos. Y es importante reiterar que la poda será eficaz tanto como nosotros la permitamos en nuestra vida. Una poda profunda, una poda repetida, siempre significa que hay por delante una cosecha mayor. No lo vemos ahorita, pero ella se proyecta, la poda se proyecta al futuro, porque entonces tendremos más fruto que dar. Es decir, la poda no se va a detener. Las circunstancias difíciles no se van a detener. Aquellas personas que Dios va a usar en nuestra vida para podarnos, bueno, eso nunca van a faltar personas, circunstancias difíciles. No caigamos en la mentira de pensar como muchas veces yo pensaba. Bueno, si Dios está contento conmigo, entonces no hay problemas para mí. No, yo estoy bien con Dios, ya todo está bien. Ya tengo mis cuentas limpias con Dios, entonces no voy a tener más problemas, no voy a tener más circunstancias difíciles, no voy a tener que lidiar con personas difíciles. Pero si estoy pasando por tiempos difíciles o malos, no, es que Dios debe estar bravo conmigo, algo malo estoy haciendo. Y no, eso no es necesario que eso sea así. Inclusive pensar así en un tiempo de poda, querido amigo y amiga, es errado. Esa mentira detiene la obra de Dios en nosotros. Cuando veo las historias reales de hombres de la Biblia, seres humanos como tú y yo, hombres de Dios, hermanos, que daban fruto, que se sometieron a la poda espiritual y a la vez no vacilaron en poner su confianza en Dios, eso a mí me resulta muy inspirador. Personalmente me anima a ver historias como el salmista David, que en duros procesos de su vida
aprendió lo que es la resistencia, aprendió acerca de la lealtad, acerca de liderar, aprendió la sumisión a la autoridad con líderes equivocadísimos como el rey Saúl. Yo me identifico con la vulnerabilidad de David cuando admitía su dependencia de Dios en los momentos en que no comprendía sus caminos. Y aún así David decía: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Hermano, y eso tocaba, conmovía el corazón de Dios. Si estás viviendo un proceso de poda que te saca de tu zona de comodidad, ten presente que Dios no está descontento contigo. Él tiene un plan maravilloso contigo. Te está preparando para nuevas oportunidades de dar más fruto. Lo que estás aprendiendo en este tiempo crítico sin precedentes, este tiempo de pandemia, lo que has aprendido en estos años aquí en Venezuela o fuera de Venezuela, ha estado cambiando tu manera de pensar acerca de esas prioridades que necesitas reorganizar. Dios ha usado circunstancias, personas, para cambiar tu manera de pensar sobre aquellos apegos que han afectado sobre ti. Te han hecho evaluar esos valores que eran aceptables en algún momento, pero en este momento de tu vida no son los mismos valores. Dios ha usado este tiempo para hacerte consciente de ciertas actividades que son buenas, pero no son lo que más importa. O de relaciones que han disminuido tu influencia en lugar de aumentarla. El pastor, maestro y escritor norteamericano Erwin Lutzer dijo lo siguiente, esto es poderosísimo: aquellos cuya vida está llena de tragedia no tienen por qué ser más pecadores que los que parecen vivir en una tranquilidad sin ininterrupciones. Job pasó calamidades no por ser malvado, sino por ser justo. Yo no soy deportista, ¿ok? Aquellos que me conocen muy bien lo saben. Pero quiero darte una simple ilustración acerca de los procesos de prueba para edificar nuestra fe. Aquellos que levantan pesas para robustecer sus músculos, tonificarlos, en el momento en que levantan más de 140 kilos, se encuentran en una situación que pareciera ir más allá de lo que son capaces de manejar. El estrés ocasionado en su cuerpo o específicamente en sus músculos es el que produce el crecimiento en tamaño y fuerza. Y quizá cuando esta persona entrena estando sola, se ejercita hasta sentirse exhausta, se ejercita hasta su límite. Pero si entrena junto con un entrenador, alguien que lo supervisa, este entrenador lo insta a añadir algunos kilos más. Y ya en ese punto, el levantador de pesas no está levantando lo que puede manejar, sino que está resistiendo lo que no puede aparentemente resistir. Entonces piensa y dice: esto es lo que necesito para conseguir más fortaleza, lo que yo requiero para poder ganar. Me doy a entender, querido hermano, me doy a entender, querida amiga. Dios hace crecer nuestra fe de esa manera, porque si no nos enfrentamos a retos nuevos y más difíciles, no necesitaremos un nivel mayor de fe. Así que los cristianos en Venezuela somos como una especie de fisiculturistas en la fe, ¿verdad? O todos los cristianos en el mundo que padecen situaciones difíciles, Dios nos llama a ser fisiculturistas, levantadores de pesa en la fe. Dios nos insta, Dios nos impulsa, Él nos empuja hacia el otro lado de la línea. Él deja que las circunstancias nos lleven más allá de lo que podemos manejar. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que Él puede manejar por medio de nosotros. Y nuestra fe tenga que crecer de manera más drástica. Y sabes, conocer estas verdades
y experimentarlo debería causarnos gozo. Tú dirás, ¿cómo? ¿El estrés me debería de causar gozo? Sí. El apóstol Santiago en el capítulo 1 de su carta, en los versículos 2 al 4, les escribe a los cristianos que estaban siendo fuertemente perseguidos y que estaban esparcidos por todo el imperio romano en una fuerte y despiadada persecución. Y él les decía en medio de esas circunstancias que se pusieran contentos, porque Dios estaba permitiendo que los llevara hasta el límite mismo de su resistencia y un poco más allá. Cuando leemos el contexto de estos versículos, por qué estos apóstoles escribían a los cristianos, y conocemos estas historias de persecución, de situaciones difíciles, entonces entendemos la profundidad de estas palabras. Vamos a leerlo. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba nuestra fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Cuando leo y medito en esto, es donde imagino, visualizo o pienso en mi futuro. Me proyecto en aquel día en que me acordaré de las pruebas de hoy, de las pruebas presentes, de esas pruebas de fe, y veré los maravillosos cambios que se dieron en mí por la gracia de Cristo. No en una actitud masoquista o de mártir queriendo volver a pasar de nuevo por la prueba, no es eso, sino que valoraré lo que obtuve de esas pruebas. Lo que he ganado no lo cambiaré por nada. Es que yo mismo, hermano, ya podría hablar de ciertas pruebas que he atravesado en los últimos años aquí en Venezuela, en medio de aciertos y desaciertos, en donde he tenido que reorientar mis prioridades. Ha sido necesario renunciar a ciertos apegos. Lo que valoraba antes ya no es lo mismo. Han cambiado ciertos valores en mí a cosas mucho más importantes, a cosas que trascienden en el tiempo. He tenido que dejar de hacer ciertas actividades, ciertas rutinas, ciertos hábitos que no eran malos, pero que no me conducían a ser mejor. En su momento he tenido que hasta colocar, y no descartar, sino colocar ciertas relaciones en otro lugar de mi vida para poder ser más eficaz y efectivo en ámbitos de la vida. Hermano, y eso ha sido doloroso, sé que tú me entiendes. Santiago no les dijo a los creyentes que debían aguantar el dolor de la poda y mucho menos evitarla. Les dijo que lo tuvieran por sumo gozo. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios en la prueba es bendecirnos con más fe, con más fortaleza y abundancia. ¿Con qué propósito? Ser perfectos y completos y que no nos falte nada. El pastor Charles Stanley dijo: les debo más al fuego, al martillo y a la lima que a ninguna otra cosa del taller de mi Señor. Y es que cuando Dios nos poda, hermano, nos está dando la forma que Él quería que tuviéramos cuando nos creó. Yo te motivo que en una sincera conversación con Dios, en oración, con tus propias palabras, toma un cuaderno y lápiz para que seas concreto y empiezas a escribir, y al mismo tiempo hablas francamente con Dios sobre la clase de persona que Él anhela que tú llegues a ser y cómo puedes colaborar a esa poda, a ese proceso de cambio. Es importante que mientras lo escribes converses con Dios acerca de esas luchas y circunstancias difíciles que han representado el medio divino para tu crecimiento.
Es importante que al hacer eso, evalúes en qué aspectos Dios quiere darte forma. ¿Qué áreas de nuestro carácter y conducta requieren ser atendidas? Y necesitamos ser valientes al pedirle a Él que nos muestre dónde está tratando de producir cambios, en qué ámbito de nuestra vida Dios está tratando de producir cambios para reorganizar nuestras prioridades. Por ejemplo, evaluar nuestra entrega a Dios. Evaluar si tenemos una entrega como la de Job, que en el capítulo 13 de su libro, en el versículo 15, en medio de las difíciles pruebas que atravesó, aún él tenía la valentía de decir, porque sus amigos más cercanos le decían: Job, tú estás sufriendo porque estás en pecado, tú estás sufriendo porque te lo mereces. Y él dijo con mucha valentía y seguridad: Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Él es mi única esperanza. Yo voy a presentar mi caso delante de Él. Job estaba tan seguro de su devoción a Dios, y aun con todo el dolor que estaba atravesando, él mantuvo su conciencia limpia y su fe intacta al decir: incluso si Dios me matara, yo voy a seguir esperando en Él. Si conoces la historia de Job, estarías de acuerdo conmigo que él es un ejemplo de alguien que nunca negó su agonizante sufrimiento, pero nunca negó su confianza en Dios. Nunca negó su devoción y su entrega a Él. Es importante evaluar nuestra entrega a Dios. Es importante prestar atención a nuestros valores. Las enseñanzas de Jesús acerca de lo que más valoramos fueron muy claras. Él, por ejemplo, hablaba en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, sobre la riqueza verdadera. Él decía que no tratáramos de amontonar riquezas aquí en la tierra, que esas cosas se echaban a perder, que esas serían destruidas por la polilla y que además los ladrones en cualquier momento podían entrar y robarlas. Entonces él decía: es mejor que no amontonen riquezas aquí en la tierra, sino que amontonen riquezas en el cielo, acumulen riquezas en el cielo. Recuerden que la verdadera riqueza, fíjense, la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Es necesario examinar si lo que más nos importa es acatar lo que Dios nos pide que hagamos o lo que la sociedad y sus costumbres imponen. Y esto nos lleva a evaluar lo siguiente, y es nuestra manera de ver el dinero y las posesiones. Lucas capítulo 16 versículo 13 registra el desafío que Jesús nos pone por delante al decirnos claramente que ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para dos amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro, y del mismo modo tampoco podemos servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. ¿Y qué tal acerca de los dones y talentos? Este aspecto de los dones y talentos Jesús fue enfático, porque hablaba de nuestra mayordomía, de la manera en que administramos todo lo que Él ha confiado en nuestras manos para su gloria. Él nos honrará a medida que seamos fieles de corazón. Resguardemos esos dones y talentos con nuestra integridad, con nuestra santidad. Procuremos crecer en capacitación y mejoramiento de esos dones y talentos para poder ser más diestros. Nos dediquemos a la llenura de su Espíritu Santo y capacitemos inclusive a otros dando de lo que hemos recibido. Cuando atendemos estos aspectos, agregamos valor. Por eso son firmes sus palabras en cuanto a nuestros dones y talentos en Mateo capítulo 25, versículo 29, cuando Jesús dice: porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. ¿Por qué? Porque no has ejercido mayordomía en tus dones y talentos.
¿Cuál otra área podría necesitar tener la forma de Dios? Por ejemplo, nuestras relaciones. Es vital evaluar si en el centro de tu vida están las relaciones o si Jesús está en el centro de tus relaciones. Algo que es totalmente distinto. Muy diferente es si el centro de tu vida son las relaciones o si Jesús está en el centro de tus relaciones. ¿Cristo se encuentra en el centro de tus relaciones más significativas? Otro aspecto es las cosas que te hacen importante. Y esto se refiere a tu propósito. No al concepto de importancia que define la sociedad. No en que seas el centro de atención, sino en que puedas influir en la vida de otros para bien. Que puedas influir en la vida de tu cónyuge. Que puedas influir como hijo, como padre, como empleado, como estudiante, ama de casa, obrero. Estás marcando una diferencia significativa en tu entorno. Esto te da una razón de ser. Esto te hace importante. Y por favor, no confundamos este concepto con el número de seguidores que tengas en tus redes sociales o el número de likes por aquello que publicas en esas plataformas. Eso no es indicativo de influencia, para nada. Se trata de esa singularidad que el Creador del cielo y la tierra colocó en ti. Se trata de su virtud en ti, aun con tus fallas, y que puedes causar un impacto en las personas, en tu entorno. El apóstol Pablo le habla sobre esto a la iglesia en Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 7, al decirles que tenían una luz que brillaba en su corazón, que ellos eran como frágiles vasijas de barro que contenían ese gran tesoro. ¿Para qué? Para bendecir a otros. Otra área de nuestro carácter y conducta que debemos evaluar y que quizás Dios quiere darle forma, quiere podar, es sobre nuestro tiempo. La palabra de Dios nos llama a no vivir con necedad, sino con sabiduría. Y esto quiere decir que debemos aprovechar cada oportunidad para hacer el bien, porque estamos definitivamente en una época llena de maldad. Cada día más los días son malos. Personalmente, a mi vida, este tiempo de pandemia o cuarentena, donde supuestamente dispones de más tiempo, cosa que considero que no es así, y mucho menos estando en nuestro país, Dios ha estado podando mi vida en este aspecto del tiempo. Y me he tenido que hacer las preguntas. ¿Qué he estado haciendo que ya no necesito hacer? ¿Qué cosa menos importante hago y que quizás otra persona podría hacer? Y eso ha sido duro, hermano, para mí. Encontrarme con algunas respuestas ante estas preguntas. La pregunta que debemos hacernos es: ¿logro identificar un aspecto de mi vida en el cual Dios me está podando para lograr una vida abundante? ¿Cuál sería ese aspecto? ¿Cómo debo responder? ¿Logras identificar un aspecto de tu vida en el cual Dios te está podando? ¿Cuál sería? En tu entrega, tus valores, acerca del dinero, de tus dones, de tus relaciones, el propósito para tu vida que te hace importante, tu tiempo. ¿Cómo debes responder? ¿Estás dispuesto a responderle en ese aspecto de tal forma que Dios pueda obrar en tu vida y lograr unos beneficios que quizás en estos momentos tú no lo ves, pero Dios sí lo puede ver? Dios sabe qué es lo que Él quiere producir en ti. Cuando Jesús dijo que debíamos buscar primero el reino de Dios y su justicia, nos estaba dando la primera ley de la vida realmente abundante. Por eso debemos volcar nuestra energía a lo que Dios sí considera valioso. Cuando vemos a Dios obrar en nuestra vida por medio de la disciplina y de la poda,
entonces nos daremos cuenta que hemos sido seleccionados por el labrador para multiplicar este crecimiento, no solamente en nosotros, sino además en otros. Porque si el fruto equivale a las buenas obras, entonces seguramente el mucho fruto debe equivaler a muchas obras más. Ya para finalizar, Jesús, finalizando esta enseñanza acerca de la vid, sus palabras fueron mucho más allá de las obras. En el versículo 4 del capítulo 15 de Juan, él dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Jesús habla de lo que debe suceder después de la disciplina para quitar el pecado y después de la poda para cambiar las prioridades. Y es que Él habla de permanecer en Él. Visualicemos el tronco, ¿ok? Y esa parte específica donde se encuentra el pámpano. En esa conexión entre tronco y pámpano es donde se produce esa palabra, permanecer. Es allí donde empieza a recorrer esa sustancia nutritiva de la savia para alimentar al fruto en desarrollo. Y prestemos bien atención a esto. Lo que limita la cantidad de savia hacia el fruto es la circunferencia, el contorno del pámpano, en ese punto exacto donde se encuentra con la vid. Es decir, aquel pámpano que tenga con la vid la conexión más grande y menos obstruida es el que más permanece y va a tener el mayor potencial para dar una gran cosecha. Si nuestra vida ya produce mucho fruto, entonces Dios nos invita a permanecer con Él a un nivel más profundo. Y este permanecer con Cristo está a la disposición de todos aquellos que han decidido creer. No hay límites de profundidad ni de duración en este permanecer. Y es necesario, hermanos, buscarlo para poder disfrutarlo, para poder experimentarlo. Mi sencilla sugerencia, pero que considero absolutamente necesaria para comenzar a permanecer, es ser intencional en estos aspectos. Planifica tu tiempo devocional. Aparta ese tiempo en el que te sientas en mejores condiciones. Lucha por apartar ese momento, porque reconozco que hay veces que no vemos siempre las condiciones perfectas para hacerlo, pero debemos hacerlo. Debemos buscar un lugar privado y cómodo y ve allí todos los días. La realidad es que no podremos añadir una prioridad sin renunciar a otra, hermanos. Así que debemos decidir qué es lo que vamos a soltar para tener nuestro tiempo devocional. Practica las disciplinas espirituales. Y aclaro algo, permanecer ciertamente no es trabajar más fuerte, pero sí es una responsabilidad nuestra. Permanecer no es algo pasivo, es algo intencional, es algo que decidimos hacer. Por eso debemos leer la Biblia. Es un recurso primordial. Es la carta viva y personal de Dios para ti. Él quiere hablarte. La oración es la conversación más importante de tu vida. Practicar la sinceridad al hablar con Dios es algo vital. Practicar el respeto a la atención que debemos prestar al escuchar su voz en oración es algo clave. Expresar a Dios gratitud y adoración aumenta nuestra confianza en Él, le abre la puerta al gozo y adiestra nuestro corazón a la esperanza. Adorar, agradecer, alabar es algo que requerimos hacer ahora más que nunca. Y estas prácticas exigen un gran esfuerzo y por eso se le llaman disciplina. Una disciplina requiere esfuerzo, requiere constancia. Y finalmente, busca a Dios con todo el corazón y decide buscarlo hasta que lo encuentres.
Busca a Dios con todo el corazón y decide buscarlo hasta que lo encuentres. Si lo hacemos, te aseguro que comenzaremos a permanecer. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Jeremías también dice algo muy similar en el capítulo 29 versículo 13. Las palabras de Dios diciendo: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. El hecho mismo de que estés escuchando este mensaje significa que tienes un profundo anhelo de permanecer, de estar cerca de Dios. Tu espíritu tiene sed de Él. Vayamos en ansiosa búsqueda de Dios hoy mismo y no nos detengamos más. Si nosotros nos movemos, tenlo por seguro que Dios también se moverá. Amén. Vamos a orar. Señor amado, hoy nos acercamos a ti. Por favor, acércate tú a nosotros. Te damos muchas gracias porque nos has prometido hacerlo. Queremos decirte en estos momentos que en nuestra vida no hay nada más importante que tú. No hay nada más importante que tu presencia, que tu favor. No hay nada más importante que tu amistad. Pero necesitamos confesarte esto. Que muchas veces, Señor, hemos buscado prioridades muchísimo menores y nos hemos olvidado de permanecer en ti. Te hemos ofendido. Te hemos faltado el respeto a tus deseos. Y en nuestra distracción hemos dañado nuestra relación contigo. Por favor, Señor, perdónanos. Prometemos buscarte con todo el corazón. Continúa revelándote a nosotros. Por favor, Dios, no ceses en hacerlo. Clamamos a ti para que la permanencia de la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida tenga por resultado más y más fruto de nosotros para ti, para tu gloria. Y que el cielo, Señor, celebre estos resultados hoy y por la eternidad. Así oramos en el poderoso nombre de Jesús. Oh Señor, oro por cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Que tu bendición alcance sus vidas. Que tu mano, Señor, pueda estar sobre cada uno protegiéndolos de todo peligro. Que tú les puedas dar oportunidades, Señor. Abrir puertas, Señor, para que sean de bendición para muchas personas. Sean una posibilidad y un canal de esperanza para muchas vidas. Que tú puedas extender sus territorios en todos aspectos, Señor, en todos los aspectos, Padre. Es mi oración en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, por conducirnos a una vida abundante. A ti sea la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por tener este tiempo conmigo y escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Un abrazo grande, grande a cada uno de mis amigos y familia de la Iglesia CEP y a todo aquel que nos está escuchando. Dios les bendiga grandemente. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé.
una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió y me compró. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré. Doquiera tú me guíes, Señor, te seguiré. Amén.